estamos con otro candidato, estamos con Hernando de Soto, pero además que ha venido acompañado de su pareja, ella es Carla Olivieri, que le hemos visto en las últimas secuencias electorales acompañándolo en esta campaña, pero además ella es rectora de la Universidad de Ciencias de Artes de América Latina, UCAL, entre otras cosas, porque si me pongo a leer el currículum de repente me demoro toda la noche. Y también con Hernando. Bienvenidos los dos, buenas noches. Buenas noches. Y la primera pregunta, Hernando, quisiera que me responda lo que acaba de señalar el candidato Rafael López Aliaga, donde lo vincula a usted eventualmente con Odebrecht y habla de Cafebras, en realidad, vinculado a uno de los miembros de su plancha presidencial. Yo creo que se le olvidó algo en el discurso. En primer lugar, es imposible vincularme con ellos porque no conozco a nadie de Odebrecht, uno. Dos, nunca he hecho negocios con Odebrecht, no hago negocios en primer lugar. En segundo lugar, él debió de referirse a unos ataques que ha recibido un querido amigo y correligionario mío, que es Miguel Vega Alvear, que ha sido presidente de Cafebras, que es la Cámara Binacional de Brasil, sí. Y que no tiene que ver con negocios. Él mismo no tiene, porque le pregunté antes de venir al programa que si había tenido negocios con Odebrecht, si él tenía acciones o había participado en un negocio, y la respuesta fue un contundente no. Él es sencillamente el presidente de una Cámara de Comercio Binacional. A eso se ha habido y la siguiente pregunta es, usted ha dicho que usted no va a hablar de Odebrecht, usted no parte, digamos, del sentido negativo de la situación que está vinculada a la corrupción, sino por el otro lado. ¿Por qué? Si la gente está esperando y está percibiendo que todos los problemas que tenemos pasan por el tema de la corrupción. Pero pues absolutamente que la corrupción es el gran problema, no es un Estado arbitrario donde la gente se sirve a sí mismo, es inaceptable. Lo que importante es si nos vamos a dedicar al problema de tener un mejoral, es decir, de tener una pastilla, que es Odebrecht, o vamos al fondo de la corrupción. Y yo me pronunciado al respecto desde el arranque de mi participación en la vida pública del Perú, de decir que el gran problema que tiene el Perú es no saber cómo, ni tener un procedimiento cómo manejar las relaciones con bancos de desarrollo de países extranjeros que siguen el modelo de créditos de exportación. Es decir, he condenado al tipo de crédito y la manera de licitar proyectos de infraestructura con todos los países del mundo, incluyendo, por supuesto, Brasil. Entonces, no es una cuestión de entrar en chisme de que Odebrecht hizo lo otro, sino yo quiero entrar al fondo del problema. El cáncer se opera y no es una cuestión de tener sencillamente una aspirina. Bueno, ha dicho una cosa, todavía estoy en los temas de forma, y Carla, permítame que siga con el candidato, por supuesto, y después le pregunto a usted un par de cosas. Pero usted ha dicho que su plan de gobierno es el único que ha sido publicado en The Economist, cosa que no fue cierto, porque The Economist hizo una mención rectificando lo que había firmado. ¿Por qué lo dijo? Hay dos razones. En primer lugar, el informe sobre nuestro plan de gobierno no fue hecho por el corresponsal de The Economist acá en el Perú. Fue hecho por un editorial que sale en The Economist, que es una de las partes más importantes de la revista, donde se refiere a la médula, a la raíz misma de nuestro programa. El Economist, por supuesto, no publica un programa de gobierno que es aburrido, pero se refirió al plan tal como ha sido presentado a la OECD y los principios de los cuales me hicieron merecedor del premio de innovación en economía y sociedad del mismo The Economist, donde se me puso en un momento dado en una portada artificial. Yo considero, si me permite, Hernando, yo lo conozco a usted varias décadas, desde que era reportera, considero que nadie duda del prestigio que tiene, ni el recorrido, ni las capacidades que tiene, digamos, en la relación con otros gobiernos. Incluso han sido o gobiernos democráticos, incluso gobiernos no tan democráticos también con los que ha trabajado. Pero el señalar una cosa que no es estrictamente rigurosa, le baja puntos, ¿no cree usted? ¿En qué no he sido? En el caso específico de The Economist, porque me dice que, claro, no va a publicar todo el plan de gobierno, pero la forma como lo dijo, la interpretación fue inmediata. ¿No le parece que fue un error? Mire, lo que ocurre es que se ha dicho varias cosas. Uno,
de que lo que yo represento en el plan de gobierno lo ha sacado, lo ha detallado en su página editorial el Wall Street Journal. Yeah. Lo ha sacado en su página editorial que se llama Leaders, el The Economist. Lo ha sacado la OECD como el único programa referido a la relación entre los pobres y las personas que sufren del COVID-19. Lo ha sacado Le Figaro en Francia. Entonces, es posible que efectivamente, ahora que estoy recordando, bajo una figura que se refiere a la ilustración de The Economist, se pone algo con referencia a que fue publicado. No, fue comentado la idea que hay detrás del programa, absolutamente, y dicho de paso, es la tercera vez en un año que eso ocurre, cosa no es una vez, segunda vez, sino 3 veces. Muy bien, usted en varias campañas electorales ha aparecido, no en primera persona como protagonista ni candidato a la presidencia, sino apoyando otras candidaturas. En el pasado lo hemos visto respaldando, por ejemplo, a una Keiko Fujimori. Además, usted hizo que en el plan de gobierno, cuando hubo el golpe de Alberto Fujimori, pudiéramos estar y vincularnos a nivel internacional para poder rehacer de alguna manera el planteamiento de llamado Perú en ese momento. Pero también se ha reunido con César Acuña. ¿Usted en realidad a quién eventualmente apoyaría si es que por A o B no pasara usted a segunda vuelta? Es decir, ¿con quién estaría vinculado? Porque incluso lo ha dicho acá hace un par de semanas, que no necesariamente aspira a ser el presidente si es que el pueblo lo decide así, sino que ejecuten su plan de gobierno. Varias cosas. Sí. Varias cosas. La primera de ellas es, hablando de precisión, las 2 páginas que compró en los periódicos Keiko decían la cosa siguiente: yo voy a implementar el plan de Hernando de Soto. Y a cambio de eso, Hernando de Soto me va a apoyar para que yo implemente su plan. Cosa que yo no he ido a apoyar un candidato. Yo he apoyado a gente que respeta mi posición y que dice que la va a implementar. 1. 2. Cuando se refiere a después del golpe de Estado, yo en ese momento había ya renunciado con Fujimori, condeno el golpe de Estado, pero en ese momento que el Perú queda en el aire con relación a su inserción en el sistema financiero internacional, y yo no entro a respaldar a Fujimori si no soy calificado como mediador entre la Organización de Estados Americanos y el gobierno del Perú. O sea, yo no entré a apoyar al gobierno, sino más bien a salvar al Perú, si era posible, y se logró. Y la condición que yo puse era que regresáramos a un régimen electoral. Entonces, en lo que se refiere a César Acuña, sencillamente tenemos una muy buena relación. ¿Se han reunido varias veces? No me he reunido con él, que este año habrá sido pues 2 veces que me visitó, y yo soy una persona democrática, me cae muy simpático, y creo que es importante en un país tan fragmentado que aquellos que podemos llegar al poder o cercanos al poder conversemos, pero nunca hemos hablado jamás de una alianza. ¿Con cuál de los candidatos usted compartiría nicho electoral? En algún momento se ha dicho que, por ejemplo, si fuera transferencia de eventuales votos, uno de aquellos, si es que pasara algo con el señor López Aliaga, pasarían esos eventuales votos o algunos de ellos a usted. ¿Usted comparte algún tipo, digamos, de visión de país con el señor López Aliaga? No, yo no creo que eso ocurre del todo. Yo creo que eso es una cuestión de los electores que están confundiendo una posición de liberalismo democrático que yo creo representar, una de las tantas visiones popular, porque no creo que el capitalismo puede funcionar si todos no pueden formar capital, a diferencia de un señor que acaba de estar acá, que le acaba de ir muy mal, dicho de paso, que tal paliza, en la cual este señor habla más bien de cómo él hizo su fortuna personal, pero no nos dice cómo va a ser para que todos los peruanos tengan su misma dicha. ¿Y cómo va a ser, según usted, para que todos los peruanos tengan esa posibilidad? O sea, digamos, capitalizando, pero ¿de qué manera? O sea, tiene que haber una revolución frente a la economía del país para hacer lo que usted señala sería la fórmula perfecta para salir de esta crisis. Claro, por eso está ahí al borde de nuestro alcance. Te voy a decir cómo. La manera es la siguiente: si tú agarras uno de los negocios de Rafael, consiste en primer lugar no de agarrar títulos sobre tierras,
donde hay minerales, las bambas, qué sé yo, los ferrocarriles, lo que sea, se compra a precio peruano, ¿no es cierto? Después se sanea el título, se titulariza, se certifica de una manera tal que puede entrar a la bolsa de valores y entonces él captura esa plusvalía, ese precio adicional que se corre en las bolsas y se queda con la plusvalía, mismo Karl Marx. Entonces, la diferencia conmigo es de que yo voy a hacer que los títulos sean certificados de tal manera que puedan entrar directamente a la bolsa de valores y nuestras comunidades, nuestros indígenas, las clases medias y las clases pobres puedan hacer lo mismo que hace hoy día el señor López Aliaga. En otras palabras, yo quisiera poner el Perú en la misma situación. Pero si quiere hacer lo mismo que hace el señor López Aliaga, está poniéndolo como modelo, digamos. No, yo lo estoy poniendo como modelo. Estoy diciendo que su modelo es de quedarse con todo. Y yo quiero que ese modelo, que es toda esa enjambre de trámites que hace que él tenga 177 juicios que consisten en lidiar con organizaciones del Estado, hacer o vincularse, quizás no de Odebrecht, pero él fue regidor cuando le dieron privilegios a OAS, que es otra compañía brasileña. Esos trámites yo lo voy a simplificar para que todo el mundo pueda hacer lo mismo que él, que es acceder al capital. No ponerlo, es decir, que no haya privilegios. Pero bajo este sistema, ¿se podría hacer lo que usted plantea o no? O sea, en términos de estructura económica, el tema como está planteado en este momento el Perú, de acuerdo a su estructura social y económica, ¿es posible hacer lo que usted señala? Pero absolutamente, y se hace todos los días. El problema es que son unos pocos que lo hacen. Cada vez que alguien compra tierra porque quiere obtener algo del subsuelo que pertenece al Estado peruano, y yo no voy a cambiar eso, porque es la soberanía peruana, y quiere extraer minerales y que sean líquidos o gas, o que sean duros como los minerales, como el cobre y el oro, entonces esa extracción es una cosa que se logra porque cada compañía eventualmente sanea su título a través de estudios de abogados de Lima y llega a un punto tal que se puede entregar a un broker entre el Perú y, por ejemplo, Wall Street. Y ese trámite, que la finalidad de la cual no lo conocen inclusive los mineros peruanos, es la que yo voy a sintetizar y engrampar al título. En otras palabras, lo que yo digo ya se hace, pero ni siquiera llega al 1% de la población y no está sistematizado. Yo lo voy a pluralizar y sistematizar. Usted habla de shock de inversión y shock de trabajo. Crear capital es lo que ha señalado en todos sus planteamientos y evidentemente es un trabajo que usted ha realizado durante décadas. El tema de seguridad es un tema muy importante. Y usted ha hablado de utilizar el aparato logístico de la Fuerza Armada. ¿De qué manera? Porque lo que tiene que quedar muy claro es la división de trabajo entre lo que es la policía y lo que es la Fuerza Armada. Pero usted cómo la mira, o sea, ¿cómo enfrentaría el problema en los primeros 100 días? Porque eventualmente en un gobierno, uno marca su gobierno en esos primeros 100 días de trabajo. Sí, la primera cosa que se va a hacer en lo que se refiere a seguridad es la siguiente. Hay una organización, que es el Sistema Nacional de Seguridad, que le da al presidente el derecho a utilizar los recursos de las Fuerzas Armadas para fines civiles, donde el que preside es el jefe de Estado. Y yo puedo en ese momento apelar a los sistemas logísticos que a veces tienen las Fuerzas Armadas, lo que tienen las policías, y al mismo tiempo a todas aquellas fuerzas que están ahí ociosas. En muchos casos son los reservistas, en otros casos son los licenciados, en otros casos son los sistemas de alta defensa. La idea con ello es cubrir todos los huecos que existen en nuestro sistema de seguridad. Uno, los lugares donde falta personal para proteger a la civilización. Pero para todo eso necesita presupuesto, ¿ah? No, lo siento, pero eso es justamente una de las ventajas. Esa gente está siendo pagada ya. En primer lugar, y no se olvide que yo espero a través de las minas y el petróleo financiar cualquier excedente. Entonces eso está previsto, pero lo más Pero eso no es de la noche a la mañana, Armando. Perdón, pero sí es de la noche a la mañana, porque si yo libero 3 o 4 minas van a ver la cantidad. Hay 144 conflictos sociales en este momento en el país. Correcto. Por lo menos. Según la Defensoría. Pero la diferencia entre ellos y yo es que yo no voy a salir a defender uno por uno. Yo voy a lograr normas que permiten que todos ellos sean resueltos, porque yo sé dónde están
están los nudos. En otras palabras, la forma de pensarlo es el nudo gordiano. Tiene 1000 nudos, hay que saber cuáles son los 3 que se amarran. Y uno de esos es el que te estoy justamente escribiendo. Y en ese consiste en que los licenciados están siendo pagados ahora. Los licenciados están recibiendo cursos en este momento, pero en lugar de que sigan cursos de letras o lo que sea, los vamos a hacer para que, uno, comiencen a guardar nuestras fronteras y no entren elementos delincuenciales venezolanos, colombianos, donde sea, al país. Número 2, que cuando se trate de ayudar a combatir el COVID, tenemos gente que puede ir y dar canastas y dar bonificaciones casa por casa, porque no existe no existe el personal necesario. En otras palabras, un civil, que soy yo, va a utilizar una serie de planes que hemos hecho con el general Miyashiro y con el general Williams, los 2 héroes nacionales principales del Perú, que hemos trazado un plan para poder utilizar las fuerzas ociosas, o ni siquiera no ociosas, sino reubicar las que ya existen en favor del país sin incrementar el presupuesto. ¿Usted se considera que es el mejor preparado de los 18 o de los 17? Permítame la modestia en términos europeos, absolutamente. Digamos, la modestia como que no es parte de sus virtudes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Todo el mundo dice que yo soy un gran economista latinoamericano. Bueno, vamos a preguntarle a Carla, que está aquí con nosotros. No te olvides decir que yo soy conocido. No, pero no solamente el mejor en el Perú, sino lo que han dicho afuera a nivel mundial. Okay, ¿cómo hacemos con esta vanidad, Carla? A ver, ¿cómo hacemos con la vanidad de Hernando de Soto? Hoy estoy en campaña. Yo creo que no es vanidad, yo creo que es bien interesante, porque si tú ves cómo en otros países las personas hablan de cada uno, de sí mismo, dicen, he logrado esto, soy esto, el otro, y no se ve mal. Sin embargo, acá culturalmente, que uno hable de sus logros o de lo que es la verdad, se ve como que, ay, qué sobrado. Pero en realidad tiene toda la capacidad. No solamente tiene toda la capacidad, sino que es esta decisión de Hernando para ser el presidente del país viene de una necesidad, ¿no? El país está sumamente complicado y él ha dedicado más de 30 años a entender cómo funciona el mundo, cómo sacar a las personas de la pobreza, cómo generar riqueza, y en realidad es lo que ve, que los informales y los pobres no son el problema, sino la solución. Y entonces todo este programa de empoderamiento, de reconstruir el país con participación directa de la gente, que es quienes saben dónde duele el zapato, va a generar resultados inmediatos. Y desde el punto de vista, digamos, de tu papel de mujer empoderada, digamos, ¿qué es lo que deberíamos plantear en general, lo han conversado en algún momento, dentro de la agenda de Avanza País? Porque aquí también vemos algunos candidatos que tienen un concepto sobre el rol de la mujer que parece del siglo pasado, ¿no? Y otros que consideran que ninguna tradición o vínculo con el tema familiar es lo que se debe tener en cuenta. Entonces estamos entre dos extremos. ¿Cuál es el papel de una mujer empoderada o cuál debe ser en el Perú? Bueno, algo que a mí me llena de ilusión de Hernando es que él ya tomó la decisión de encargarse él mismo de 2 grandes públicos, mujeres y jóvenes. No lo va a relegar a un ministerio o a una persona que se encargue solo para cumplir con los temas. Él se va a encargar de esos temas y a mí la verdad es que eso me pone muy contenta. Y en mi caso, el objetivo es que Hernando sea presidente del Perú y yo lo voy a acompañar principalmente con 3 proyectos que ya tengo definidos. Uno, que están relacionados con mi propósito personal a lo que me dedico. Un proyecto se llama Inspirando Transformación. Enseñarle a los jóvenes, a las mujeres, a las personas a diseñar su felicidad, a poder definir su propósito y aprender a trabajar con objetivos. Cuando uno tiene un objetivo, algo que te ilusiona, los momentos adversos son un poquito más manejables. El segundo proyecto es Juventus, que es una agencia que va a formar Hernando para atender principalmente a los ninis, a los más de 2 millones de jóvenes los que ni trabajan ni estudian, que están desilusionados, frustrados y con toda razón. Y ahí va a trabajar, tiene un fondo revolvente para financiar emprendimientos de los jóvenes, complementar Beca 18 con becas para que los estudiantes... Sí, o sea que eventualmente de llegar vas a tener un papel también protagónico, digamos. En ese espacio que, como yo digo y sale en este reportaje que hizo Fabricio Escajadillo, Hernando se va a dedicar a destrabar la economía. Yo quiero
complementar destrabando las mentes de las personas, Ok. del no puedo. Bueno, es la primera entrevista que le hago a Hernando, evidentemente ojalá tengamos oportunidad de hacer debates y discusiones más dentro del tema del plan de gobierno, pero les agradecemos a ambos el haber estado en Punto Final. Antes de finalizar, rápidamente, Mónica, dame el nombre de un economista latinoamericano tan famoso como yo. 1, 2. Seguimos con la modestia, Hernando. ¿Ves? No es vanidad. Dios mío. No es vanidad. Ok, no es vanidad. Ok, bueno, muchas gracias, muy amable. Gracias, Gracias. Mónica. Vamos a una pausa, ya regresamos. Hemos normalizado que se mueran entre 900 a 1000 peruanos por día, como si fuera la cosa más normal del mundo, ¿no? Nuestro país sigue enfrentando la crudeza sin límites de una segunda ola. Estamos rodeados de muerte por donde miremos. Seguimos con un aumento de contagios persistentes que no han disminuido desde el principio del año 2021. Hoy estamos en la